la odontología, cómo nos puede ir sirviendo para diferentes aspectos. ¿Okay? Y es por eso, ¿verdad?, la presentación acá, porque creo que es un tema al que se le dan muchos likes, ¿verdad?, que nos trae realmente muchos beneficios a la hora de estar trabajando. Entonces, los objetivos de la clase, tenemos claro cuándo debemos utilizar la magnificación, por qué vamos a usar magnificación y los beneficios de utilizarla. Eso es lo que tenemos que tener claro al final de la clase. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué queremos nosotros como profesionales de la odontología? A ver, en lo que respecta a nuestro trabajo, ¿qué queremos? A ver, Dani, ¿o qué esperamos de nosotros? Ok, tener mayor exactitud, ser más precisos, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Que el paciente esté satisfecho con el trabajo. Que el paciente esté satisfecho. Ok. Bueno, es importante, ¿verdad? Nosotros como profesionales siempre debemos de tener un criterio ético, ¿verdad? Siempre debemos de tratar de darle lo mejor a nuestro paciente, no solamente en nuestros conocimientos, sino que también, ¿verdad?, añadir los mejores materiales, ¿verdad?, los mejores equipos y demás para que nosotros podamos hacer esos tratamientos de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, fundamento científico, que es el conocimiento, siempre estar actualizados, un buen entrenamiento, ¿sí?, haber mejorado nuestra habilidad manual, dar diagnósticos certeros y, por supuesto, tratamientos efectivos, ¿verdad? Y todo esto, pues, nosotros lo vamos a ir logrando en el camino si nosotros pues, nos ponemos a leer, nos ponemos a practicar y estamos siempre conscientes de en dónde debemos de mejorar, en dónde podemos mejorar y buscar la manera de cómo mejorar. ¿Okay? Entonces, veamos esta frase. El arte de la odontología está basada en la precisión y máximo en nuestro campo del área de la endodoncia, específicamente en este curso, ¿verdad? Entonces, ser más precisos, ¿qué significa? Que nuestros cortes en general, ¿verdad? O sea, en la odontología nuestros cortes van a ser más exactos, nuestras resinas van a quedar mejor pulidas, ¿sí? Nuestros cortes de parafija, ¿verdad?, para prótesis, nuestras adaptaciones van a ser más perfectas, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos estar buscando cuando hablamos de odontología. Y este es un dato curioso, ¿sí? A ver, Mark, léenos este dato. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 200 micrones, o sea, 0.2 milímetros? 1.2 milímetros? Ahora que ya hemos trabajado en milímetros, sabemos cómo representar esta medida, ¿verdad? Ya entendemos un poco mejor cuando nos dicen 0.2 de milímetro. Entonces esa es la resolución del humano. Entonces, ¿esto cómo lo traducimos? A que realmente nuestra capacidad de visión es bastante limitada cuando nosotros estamos trabajando, ¿verdad? No podemos ver ciertos detallitos que podríamos visualizar mejor si algo nos agrandara la imagen de donde estamos trabajando. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces, veamos, esto es importante. ¿De qué va a depender una terapia endodóntica exitosa? De la habilidad del operador, definitivamente, del conocimiento del clínico, de la capacitación, de la experiencia. Pero también algo muy importante es la actitud que nosotros podamos tener. ¿Sí? Y esto que se les quede grabado, porque nosotros podemos tener el conocimiento, ¿sí? Podemos no tener la habilidad. ¿Creen que nuestros tratamientos van a ser de buena calidad? No, ¿verdad? Hay que complementarse. Y aparte de, tenemos una actitud negativa, menos, ¿verdad? Entonces todo tiene que complementarse, ¿sí? Entonces tenemos que tener, o nos va a servir tener buena habilidad manual, pero no tener los conocimientos teóricos. No, ¿verdad? Vamos a andar como robotitos ahí haciendo cosas que no sabemos ni por qué la estamos haciendo, pero nos
¿verdad? Tampoco vamos a estar dando esos tratamientos ideales a nuestros pacientes. Entonces es importante el conocimiento teórico, ¿verdad? El fundamento científico, la habilidad manual que tenemos que irla desarrollando, ¿sí? Y por supuesto una buena actitud al respecto. Y esto es muy importante. Trabajamos en fracciones de milímetro, ¿sí? Nosotros en endodoncia trabajamos en fracciones de milímetro. Y es por eso que estamos hablando de la parte de la exactitud, de la precisión. Entonces, todas estas situaciones deben complementarse para que nosotros podamos hacer endodoncias que puedan tener un pronóstico favorable. Veamos entonces. Ok, entonces tenemos tres formas de cómo podemos trabajar en la odontología o ver o en el tema de endodoncia. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que a partir de los 40 se empieza a deteriorar la visión. ¿Cuántos de ustedes han visto que en efecto las personas después de los 40, 43, 45, sí o sí empiezan a sentir la necesidad de utilizar lentes? ¿Lo han notado? ¿Se han dado cuenta en familiares, en amigos y demás? ¿Sí? Y así pasa, en efecto. Entonces veamos. Con el ojo desnudo veríamos algo así. ¿Ya? Con lupas veríamos algo así. Y acá nos están enseñando el 4 conductos. ¿Sí? Y con el microscopio veríamos algo así. ¿Qué creen ustedes que sería lo ideal? Hablando en el campo de la endodoncia. Microscopio, ¿verdad? Máximo si queremos encontrar esos cuartos conductos que regularmente no están a simple vista. ¿Cuántos han encontrado cuartos conductos en las molares superiores en el laboratorio? ¿Cuántos les ha tocado? ¿Sí? ¿Lo encontraste fácilmente? ¿Te costó? ¿Lo lograste hacer tú o te ayudó tu instructor? No, sí lo logré. ¿Sí lo encontraste? Ella trae ojos de lupa, mínimo. ¿Ah? ¿Trabajaste con lupas? ¿No? Bueno, entonces, las ventajas de estas técnicas de magnificación, ya sean las lupas o el microscopio, no es solamente que nos van a apoyar a ver mejor, a agrandarnos la imagen en la que estamos trabajando, sino que además nos van a ayudar a tener una mejor postura, ¿sí? A trabajar en nuestra ergonomía. ¿Por qué? Porque sí o sí, si ustedes se dan cuenta, ahí vamos a hablar un poquito más de esto, ¿verdad? Pero cuando los que están trabajando con lupas, ¿quiénes aquí ya trabajan con lupas en el laboratorio? Ok, que la posición no es la misma, ¿verdad? Tienes que mantener una posición recta para mantener la distancia, ¿sí? Entre lo que estamos trabajando y la distancia de la lupa, porque si nos pegamos un poco más, lo que va a suceder es que se va a distorsionar la imagen, ¿sí? Y no vamos a ver claro. Entonces tenemos que utilizarnos porque ya tiene una distancia establecida a la que hay que utilizarla. Entonces nos ayuda también en el tema de la ergonomía, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué tipos de magnificación vamos a ver en endodoncia? Las lupas y el microscopio. Sí, estos son los dos temas que vamos a estar desarrollando ahorita. Veamos que esto no es un tema nuevo, ¿verdad? No es un tema nuevo. A lo largo de la historia, veamos, empieza el tema de los lentes de aumento en los 1600. En 1957 lo empiezan a utilizar los otorrinolaringólogos ya en el área de la salud. Luego, el doctor Baumann en el 77, pues también él era otorrino y odontólogo y empieza también a utilizarlo y empieza a hablar del tema de la magnificación en odontología. Y en 1990, la Asociación Americana de Endodoncia establece que sí o sí debemos utilizar magnificación cuando estamos trabajando en endodoncia. ¿Okay? Entonces no es nuevo, no es nuevo. Es algo que ya deberíamos estar utilizando como algo normal, ¿verdad? Sin embargo, a veces cuesta un poquito adaptarse a los cambios. Y veamos acá, a ver, léeme la frase de acá. En un futuro próximo, el microscopio operatorio dental será tan común como el aparato de rayos X o el fión odontológico en las consultas odontológicas actuales.
Y por eso es de que se les recomienda que ya incluso desde el laboratorio ustedes puedan empezar a practicar y a familiarizarse con esta magnificación, porque aparte de, hay una curva de aprendizaje. Los que ya están utilizando lupas, no me dejarán mentir, no es igual que estar trabajando al ojo desnudo y hay un proceso de adaptación, ¿verdad? Tienen que empezar a adaptarse, tienen que aprender a manejar esas lupas, por ejemplo. Como les mencionaba, la parte de la ergonomía, de mantenerse rectos a la hora de estar trabajando, pues obviamente es un proceso, ¿verdad? De acostumbrarse a estar trabajando de esa manera. Lamentablemente, pues ya nos hemos acostumbrado a estar trabajando así, ¿verdad? ¿Sí? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué mejor momento que ahora que ustedes están aprendiendo para no llevarse estas malas costumbres al clínico? ¿Estamos? Entonces tenemos claro que las lupas pues nos van a dar una mejor visualización del área en la que estamos trabajando, de la cavidad oral, vamos a poder dar mejores acabados, vamos a poder buscar esos conductos que a veces no son fáciles de encontrar, esas cámaras pulpares calcificadas en las que es difícil identificar las estructuras, pues obviamente las vamos a tener mucho más a detalle, ¿verdad? Entonces, tenemos acá ciertos datos. Los lentes son lupas de aumento, son dispositivos de baja magnificación, podrían ser de 2X hasta 6X, aunque ahora ya hay en el mercado hasta 10X, ¿sí? 10, 12X. Aquí en Guate ya están vendiendo unas que son de 10X, estas Ergo, no sé si se las han escuchado, ¿no? Ergo tiene muy buen sistema de óptica, ¿verdad? Y valen bastante la pena, ya tienen hasta 10X y no pesan casi nada. Según la montura, vamos a tener las TTL o las Fruity Lens y las Flip Up. Luego las vamos a describir un poco más. Y según la óptica, tenemos el sistema galileano o el sistema prismático. Entonces, ¿qué son estas lupas Flip Up? Estos son los que se anteponen a otro lente, ¿verdad? Son los cristales que se ponen ante unas gafas, regularmente son las más sencillas o las que encontramos de menor precio, ¿verdad? Entonces, tienen un ángulo de declinación, un ángulo de convergencia y su distancia interpupilar son ajustables, todos, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser intercambiables, no precisamente son personalizadas, así que, por ejemplo, se las podrían prestar entre ustedes. Ese es el tipo de lupas. Bueno, las Fruity Lens son las que ya vienen personalizadas a su distancia interpupilar y estas pues no se las pueden estar intercambiando porque ya se las hacen a la medida, ¿verdad? Estos se los pegan directamente al lente, a la medida interpupilar de cada clínico. Luego tenemos las lupas galileanas. Esto se refiere a su sistema óptico. Entonces, utiliza lentes cóncavos y convexos para poder corregir distorsiones. Tienen una buena profundidad de campo y son bastante ligeras, no pesan mucho. ¿Sí? Vean esto, para que ustedes vayan distinguiéndolas. El tipo de lentes que ellas utilizan, ¿verdad? Pueden ser flip-up o triple lens, pero son bastante pequeños, van a ver comparado con las prismáticas. Prismáticas o lupas keplerianas, ¿sí? Estas son más largas ya que tienen un sistema diferente de ópticos de lentes. En este caso son más convexos y son bastante prismas, son mucho más pesadas, pero obviamente alcanzan una mayor profundidad de campo y tienen una forma cilíndrica y esto les ayuda a que tengamos una visión más definida, ¿verdad? Como que las otras fueran en HD y estas fueran en 4K, para que ustedes puedan tener una mejor idea de qué estamos hablando, mejoran mucho más la visión y si se dan cuenta se ven mucho más largas, se ven más pesadas, ¿verdad? Porque son el sistema prismático. Esto es importante, la distancia de trabajo. Esto es importante cuando ustedes compren sus lupas, también va a depender por ejemplo, de la altura que ustedes tienen, ¿sí? Entonces es importante, si usted tiene menos de 1,70, su distancia de trabajo a la hora de estar sentado va a ser de 34 centímetros. Si usted trabaja de pie, va a ser de 42 centímetros aproximadamente.
Y asimismo, ¿verdad? Como en este cuadro que reflejamos, si usted midiera más de 1,90, estas serían las distancias que necesitan mínimas para poder trabajar adecuadamente con magnificación. También encontramos los diferentes sistemas de iluminación. ¿Sí? En muchas tenemos diferentes filtros. El filtro ámbar, hay un filtro que es el verde para el detector de caries, ¿sí? Y la luna blanca, que siempre va a ser una iluminación. En estos casos, pues la idea es que sea que vaya directamente hacia donde nosotros estamos viendo, ¿sí? En la lupa. Entonces, eso es lo ideal. Sí debería de ser la luz. Los que tienen lupas traen este tipo de filtros con la luz o tienen lupas sin luz. ¿Quiénes tienen lupas sin luz? ¿Quiénes tienen lupas con luz? ¿Y traen los filtros? El ámbar. Y pues, ok. Bueno. La verdad es que en el mercado ustedes van a encontrar una infinidad de opciones, ¿verdad? Algunas un poco más baratas, otras más caras, y todo como estas. Por lo menos yo les diría, si ahorita los que no tengan, como mínimo deberían de comprarse por lo menos este tipo de lupas, ¿sí? Este tiene más o menos un costo como de, creo que están como por los 350, por 350, ¿alguien sabe? Esta los vende Alumbra. Pero como mínimo valdría la pena que empiecen a adaptarse, adaptarse al uso de la magnificación. Si estos creo que tienen hasta 3x, creo que tienen 2.5 y 3x. Entonces, para que ustedes puedan empezar a utilizarlos, y si no, pues están también las de COSA, las de ATI, ¿verdad? Esas son unas galileanas que también podríamos utilizar, tienen un buen precio, ¿verdad? Creo que ahorita las sacaron la variedad de oferta, no sé si como 3.500 o 4.500 más o menos, con la luz, ¿verdad? Para que ustedes puedan ya irse adaptando a estos precios. Entonces, la verdad es que las lupas durante mucho tiempo fue lo que se podía utilizar, lo que había, la accesibilidad, ¿verdad? De lo que se trabajaba en odontología. Pero con el tiempo pues había que ir evolucionando. Ustedes saben, la odontología, siempre lo platicamos, está en constante evolución. Entonces es en el microscopio dental. ¿Sí? El microscopio dental, herramienta muy útil, habla la literatura, ¿verdad? Ayuda al clínico en la terapéutica de la endodoncia convencional. ¿Por qué? Porque nos permite ver a gran detalle. Mantiene una distancia focal en los distintos aumentos, tiene una luz coaxial, lo que evita la presencia de sombras. Entonces es mucho más clara la visión de lo que vamos a encontrar cuando trabajamos con el microscopio. En el 77 Bauman publica el primer artículo que alertaba de los beneficios que representaba para la odontología operar con microscopio. Mayor precisión en el diagnóstico, mayor precisión en el tratamiento y que mejoraba la salud del profesional. ¿Por qué? Porque entonces también se empezaron a dar cuenta que con las lupas, como no nos manteníamos en una posición, digamos, en el sentido de recta, porque digamos, si movíamos nuestra cabeza se movían las lupas, ¿verdad? Entonces también nos distorsionaba un poco la vista a la hora de que nosotros cuando regresábamos a ver sin las lupas, ¿verdad? Nos cansábamos. Entonces, con el microscopio encontramos distancias focales de 200 milímetros, 200 milímetros, 250 milímetros o 300 milímetros. Esto se traduce a 20 centímetros, 25 centímetros y 30 centímetros de distancia. Aumentos desde 3x hasta 30x. Imagínense realmente la diferencia, ¿verdad?, de lo que podemos llegar a ver cuando utilizamos un microscopio dental. ¿Cuáles son los sistemas ópticos del microscopio? Están diseñados para operar y ver hasta el infinito, es lo que dice. A diferencia de trabajar con el ojo desnudo, obviamente, y con las lupas. Importante la iluminación coaxial. ¿Por qué? Porque va paralela a la línea de visión. Y esto es de las cosas más efectivas del microscopio. Fuentes de luz. Encontramos las mismas fuentes de luz que podemos tener
con las lupas, ¿verdad? Con las lupas, algunas que sí lo traen, algunas no, pero regularmente ya solo traen el naranja o el ámbar para las resinas. Luego estamos hablando de las fluorescencias que son para la detección de cáncer. En este caso podemos encontrar que pueden tener binoculares ajustables, permiten ajustar la distancia interpupilar de una forma rápida y sencilla, traen un sistema de guía lineal. Los binoculares regularmente pueden ser reclinables o no, ¿verdad? Según la postura del operador. No todos los microscopios traen este sistema, digamos, de poder agarrar los binoculares de arriba abajo. Algunos los traen fijos, entonces solo se pueden subir y bajar y arreglar la distancia interpupilar. Entonces, todo esto, obviamente, entre más features tenga el microscopio, pues obviamente aumenta su costo, ¿verdad? Que van a ver es una de las desventajas que le ponemos al microscopio porque realmente son caros, ¿verdad? Todavía aquí en Guate no tenemos tantas opciones de microscopios, entonces se mantienen todavía precios muy altos. ¿Qué precio? Creo que ahorita el más barato debe costar como unos 80. Y el más top, yo diría que tal vez ya llega como unos 180. Entonces no es tan fácil decir, ay, sí, ahorita me voy a ir a traer uno y ya, ¿verdad? Y aparte de eso, si ustedes lo quieren más así como que sean los binoculares reclinables, que además ya traigan sistemas de documentación, ¿verdad? Y todas estas otras opciones, entonces obviamente van a ser más caros. Por ejemplo, el que está en la clínica, el Sumax, tendrá más o menos un valor como de 130. Esto era justo lo que les hablaba, ¿verdad? El sistema de documentación, que algunos ya traen la adaptación para poner una tele, ¿verdad? Donde se esté replicando una cámara, donde se esté replicando todo lo que se está viendo en el microscopio. Ahí van a ver en la clínica que hay un microscopio en el que sí se puede ver lo que se está trabajando. No tiene una tele como tal, pero lo que regularmente hacemos es que estamos nosotros trabajando en el microscopio y para que el estudiante pueda ver lo que se está haciendo, ponen su celular en modo video y entonces trabajan viendo todo lo que nosotros vemos dentro del microscopio, ¿verdad? Y entonces en la cámara del celular se ve todo. Ahí pueden grabar, tomar fotos o solamente estar viendo lo que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué usos le damos al microscopio en el DOMS? Facilita la visualización de lesiones fecales. Podemos hacer accesos más conservadores, y no solo los accesos, todos nuestros cortes pueden ser mucho más conservadores cuando utilizamos magnificación. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo a mayor escala, obviamente podemos ser más minuciosos a la hora de cortar. A veces cuando nosotros no vemos, hacemos accesos mucho más grandes para tratar de ver mejor, ¿verdad? Las dentaduras, pero si nosotros ya con magnificación lo vemos o lo tenemos más claro, vamos a necesitar cortar menos. Facilita la localización de productos faltantes, identifica anatomías complejas, manejo de productos atrésicos o calcificados, confirmación de la limpieza de los canales o los conductos antes de obturar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver directamente dentro del conducto. Si el conducto está recto, regularmente podemos ver hasta el foramen apical y entonces ver si todavía está bastante limpio, regularmente más en casos de retratamientos, que es donde nosotros vemos si quedaron excesos todavía ahí de la percha o cemento para poder limpiar mejor. Manejo de perforaciones y reabsorciones, recuperación de instrumentos separados cuando se fracturan. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entrar y tratar de sacar lo que vemos. Si nosotros no vemos, no podemos intentar sacar. ¿Ok? Y pues la remoción de postes, ahora que casi solo se utilizan, si es que todavía se colocan postes, los de fibra de vidrio. Entonces, estos postes de fibra de vidrio regularmente se pierden el color. Si se dan cuenta, son algo transparentes, ¿verdad? Y al ponerles el cemento, ya no se ven tanto, no se distingue el color entre la dentina y el poste. Entonces es muy fácil perderse, pero si lo hacemos con un microscopio, sí nos podemos dar cuenta de la diferencia del color entre la dentina y el poste. ¿Okay? Bueno, y aquí habla también, ¿verdad?, de las anatomías más conservadoras, de retroparaciones o retrocuraciones en la cirugía endodóntica. Esos temas ya los vamos a conocer más adelante, pero también pues son parte de los usos que se le da al microscopio. Y aquí está
decía, ¿verdad? Lo escribe el doctor Kim, que es uno de los másters en microcirugía apical. Dice, solo puedes tratar lo que puedes ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no, pues estaríamos a ciegas, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios encontramos a la magnificación? Por visualización, efectos positivos sobre la motricidad fina, que es una parte que sí, debemos de trabajar, por supuesto, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir mejorando en el tema, pero si lo hacemos con magnificación, vamos a mejorar mucho más. ¿Sí? Ergonomía, para que mantengamos una mejor postura, menor esfuerzo ocular. ¿Okay? Entonces, si tenemos una mejor visualización o lógica, vamos a poder detectar más a detalle, vamos a poder dar mejores diagnósticos, ¿sí? Y obviamente vamos a ser mucho más precisos para evitar iatrogenias. La próxima clase es la clase de accidentes, entonces ahí vamos a hablar un poquito más de las cosas que podemos evitar si nosotros utilizamos magnificación. Yo sé que ustedes ya trabajaron un poco el tema de los accidentes cuando estuvimos hablando, cuando estuvimos haciendo lo de los, ¿cómo se llama? Los diagramas, ¿sí? Pero la clase de la otra semana por eso tiene que ser un poco más interactiva, porque vamos a hablar de todas estas complicaciones que se pueden dar cuando estamos haciendo tratamientos de conductos. Muy bien, sacudo. Postura de trabajo de la ergonomía, ¿sí? Aunque se ha tratado de mejorar con el tiempo toda esta parte, ustedes saben, los doctores o cuando trabajan y siempre alguien les puede pasar que es así como trabajen rectos, ¿verdad? Trabajen rectos. Y les va a pasarles mucho en la clínica, ¿verdad? Que pasan los instructores y les dicen, pónganse rectos, ¿verdad? Porque a pesar de las preocupaciones que se han dado, todavía sigue siendo la causa de numerosas enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Entonces, es importante tener una buena postura a la hora de estar trabajando. Para que ustedes vean, mala postura, buena postura. ¿Qué opinan de estas posturas? No, ¿verdad? Ninguna de las dos. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay algo que ustedes tienen que aprender. Cuando ustedes trabajan en la clínica, esto tampoco les ayuda, digamos, la posición en que ustedes ponen al paciente es lo que más les va a ayudar a mantener la ergonomía, ¿sí? Porque yo he visto a muchos estudiantes que están en la clínica trabajando una pieza superior y tienen al paciente así. Innecesario, ¿verdad? Porque entonces ustedes tienen trabajando una pieza inferior y entonces ustedes pueden tener visión directa en la pieza. Si el paciente no está tan inclinado, ¿verdad? Sino que está un poco más sentado y ustedes están viendo directamente la pieza. Otra cosa, acuérdense que la cabeza del paciente debería quedarles a la altura de los codos, ¿sí? Entonces, a la altura de los codos y ustedes rectos. Y esto se los va a obligar a hacer la magnificación. Entonces, ayúdense de todas estas herramientas que pueden facilitar ese trabajo y evitar las complicaciones. Si no, después van a andar todos contracturados con dolor de espalda, ¿verdad? Y por trabajar en mala posición. Vean esto. Otro dato importante. Cónyuges. Plantear el trabajo con una postura de la cabeza hacia adelante solo 20 grados, a más del 70% del tiempo del trabajo se asocia a dolor cervical. La mayoría de los dentistas trabajan con una postura de la cabeza hacia adelante por lo menos de 30 grados, el 85% del tiempo clínico, por lo cual la prevalencia del dolor cervical entre los dentistas se encuentra alrededor del 70%. Y si nosotros tenemos estos datos, ¿lo podemos evitar? Lo podemos evitar, ¿verdad? Entonces no esperemos a estar, ¿verdad?, dentro de este 70% de dentistas que padecen de dolor cervical porque no estamos trabajando en una buena posición. Esta es la recomendación, empezar a utilizar desde lo antes posible todos estos sistemas de aumento que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de estas situaciones, ¿verdad? Estos dolores musculares y situaciones que al final nos pueden ir quitando tiempo de vida. Este es un artículo donde también nos habla, ¿verdad?, que realmente la magnificación, el uso de lupas puede ayudarnos a disminuir todo este tipo de dolores musculares asociados a la fijada muscular. ¿Okay? Efectos positivos en la motricidad fina.
ya hablamos que cuando tenemos una mejor iluminación, una mejor visión de lo que estamos trabajando, podemos ser mucho más exactos en nuestros movimientos, mucho más exactos en nuestros cortes, mucho más exactos a la hora de de pulir incluso nuestras resinas, ¿verdad? Estoy segura que ustedes pueden ir a agarrar las resinas que han hecho ¿cómo se llama? En operatoria, van y las miran abajo del microscopio y van a querer volver a pulir, ¿verdad? Para tener, porque van a ser más precisos, que se van a ver todos esos detalles irregulares que dejaron, ¿verdad? Aparentemente el ojo desnudo se miran nítidas, pero cuando las ven a mayor precisión, ¿verdad? Obviamente les van a ver los defectos. ¿Qué desventajas les podemos encontrar a las lupas? La visión estereoscópica no es posible con las lupas, por lo tanto no hay percepciones de profundidad. No podemos hacer esos acercamientos como los que se hacen en el microscopio. Profundidad, cuando hablamos de este tipo de visión estereoscópica o las percepciones de profundidad, es como cuando incluso nuestro ojo a veces nos pasan, por ejemplo, cambian de luz o estamos tratando de ver algo y lo tratamos como de enfocar, ¿sí? Nuestro mismo ojo se ajusta, ¿verdad?, a la luz para poder enfocar lo que estamos tratando de ver. Las lupas específicamente no hacen eso, sin embargo, el microscopio sí tiene esa función, ¿verdad? Ustedes van a ver después, con una perilla, ustedes pueden ajustar esa profundidad, ¿verdad?, para poder aclarar la imagen o el punto exacto en el que ustedes quieren trabajar. Eso no lo podemos hacer con las lupas, más si se puede hacer con el microscopio. Con las lupas la magnificación es práctica solo hasta los 5x. Para mayores magnificaciones se recomienda el uso del microscopio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mayor aumento en la lupa, obviamente esto va a producir también que la lente sea mucho más pesada. Y acuérdense que esta lupa la tenemos puesta nosotros, ya sea acá como casquito o en las orejas, ¿verdad? Entonces eso nos va a causar peso. Y obviamente ya estar trabajando con las lupas también nos puede causar molestia. La imagen se desestabiliza con los movimientos de la cabeza. Más si estuviésemos usando unas lupas muy pesadas, obviamente nos vamos a cansar y vamos a estar moviéndonos y entonces vamos a estar desenfocando el área de trabajo. Pueden provocar fatiga ocular, incluso cambios en la visión si se utilizan por tiempos prolongados. Esas podrían ser las desventajas que tenemos con las lupas. ¿Y cuáles son las desventajas del voluminoso? Ocupa mucho espacio en la clínica y obviamente el microscopio no se puede estar transportando de un lado a otro. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, ahorita en este momento no tendría sentido que tuvieran un microscopio, ¿verdad? A menos que lo dejaran aquí en la universidad todos, ¿verdad? Y aquí trabajaran cada quien con su microscopio. La posición del operador está restringida, porque cuando uno trabaja con microscopio, usted está sentado frente al microscopio y debe de tener gente a la par que le pueda pasar los instrumentos y todo para no estarse moviendo, ¿verdad? Me quito y luego me vuelvo a poner. Me quito y luego me vuelvo a poner. No. Idealmente debería de trabajarse, ¿verdad?, el microscopio, ustedes, sus ojos en los binoculares y las asistentes pasándole, ¿verdad?, y todo, instrumentos y todo, y usted solamente está trabajando viendo la imagen. Requiere entrenamiento y práctica para su uso adecuado. ¿Verdad? La curva de aprendizaje también, aprender a utilizar un microscopio puede llevarnos un poquito de tiempo, ¿sí? Es cierto, es una maravilla, vamos a ver mucho más, pero eso de acostumbrarse a estar uno en la misma posición, ¿verdad?, a la visión indirecta, porque ahí sí hay que trabajar con visión indirecta, puede costar un poquito y llevarnos un poco más de tiempo la práctica para poder alcanzar que llegue un punto en el que sea cómodo, ¿verdad? Costo elevado, ya lo mencionamos. Y obviamente pues va a requerir un mantenimiento de forma regular, no tanto como las lupas, que regularmente las lupas que hacemos, bueno, un spray, ¿verdad?, una toallita, se limpia el lente y listo, ¿verdad? El microscopio pues hay que estar creando lupas de sus microscopios, menor tamaño, facilidad de uso, no restringe la posición del operador, más prácticas en procedimientos preliminares, un mantenimiento mínimo y mucho más baratas que el microscopio. Microscopio sobre las lupas, una visión más clara del campo operatorio. Se puede obtener una magnificación hasta de 30x o
obviamente tiene mejores propiedades ópticas, el peso no va sobre la nariz, ni sobre la cabeza, ni sobre nuestras orejas, ¿verdad? Ni sobre el cuello. Podemos documentar cuando utilizamos el microscopio operatorio. La verdad es que esa es una de las ventajas más chilenas, diría yo, de utilizar el microscopio. ¿Por qué? Porque más ahora que se da mucho de que la gente o que se está vendiendo mucho la odontología, cuando tenemos imágenes y videos de los trabajos que hacemos, ¿verdad? Actualmente creo que es una de las se consideraría como algo muy importante a la hora de trabajar con menor fatiga ocular y la iluminación coaxial. ¿Qué era la iluminación coaxial? Que no produce sombras, ¿verdad? Que va directamente a donde estamos trabajando. Una iluminación para. Veamos esos efectos de la magnificación a la hora de localizar el MP2. ¿Qué es el MP2? Cuarto conducto. ¿Cómo se llama el MP2? ¿Muy completo? Nesiobucal, ¿verdad? Okay. Nesiobucal o nesiovestibular, también es lo mismo, ¿verdad? Entonces, veamos acá. ¿Cómo encontraron estos MP2? Dicen que se trataron de encontrar el ojo desnudo con lupas y con microscopio. Con el microscopio se encontró en el 71.1% de los casos, con lupas en el 62.5% de los casos y el ojo desnudo 17.2% de los casos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el porcentaje de prevalencia del cuarto conducto en las molares superiores? Primera molar superior. ¿Bueno? ¿Se recuerdan? Fueron de las primeras clases. Sin miedo. Lo más que pasa es que los corrigen bien. ¿Cuánto? A ver. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Sebas? Tira un número. Venga, un poquito. La verdad es que el MP2 lo podemos encontrar entre un 85 hasta un 94% de los casos. Va a depender de las etnias, ¿verdad? Y razas, pero más o menos esos son los rangos en los que podemos encontrar la presencia del MP2. Imagínense que de 100, 70 tienen MP2, ¿sí? ¿Cuánto es el 17% de 70? Hagan por ahí el cálculo porque no. En mis tiempos no existía Aloha, no existían cursos de Aloha. 11.9. De esos 70 casos que tienen MP2, si ustedes lo hacen sin lupa, sin magnificación, solo van a encontrar 11. De esos 70 MP2 no encontrarían 11. ¿Qué va a pasar con el resto de piezas a las que no les encuentran el MP2? Se hacen su tratamiento de conductos, tarará, y no tocan el MP2. ¿Qué va a pasar? Va a fracasar, ¿verdad? Y ya lo verán cuando hablemos del tratamiento, que hablamos de pronóstico. La falta de conductos tratados, cuando no se tratan conductos, es el mayor porcentaje de fracasos de las endodoncias. Entonces, ¿qué nos puede reducir ese porcentaje? Utilizar magnificación, ¿verdad? Para encontrar los MP2. Ok. Además, también se encuentra que mejora los resultados de las cirugías periapicales cuando se utiliza magnificación. ¿Por qué? Porque podemos también hacer cortes mucho más pequeños y más conservadores, más exactos, poder sacar todo ese tejido de granulación, ese tejido infectado cuando estamos haciendo cirugía. Eso ya lo van a entender cuando veamos la parte de la clase, ¿verdad? Pero para adelantarles, pues también podemos tener mejores resultados, mejores pronósticos cuando se utiliza magnificación en la cirugía periapical.
Ok. Ya vamos a ver. Conclusiones. El uso de la magnificación debe empezar ¿cuándo? Así es, hoy, ahora que ustedes se están formando. ¿Sí? La revisión de literatura confirma que la aplicación de la magnificación aporta mejoras en el procedimiento endodóntico, ¿sí? Y sobre todo en situaciones, por ejemplo, anteriormente si se fracturaba una lima cuando no existía el microscopio, ¿verdad? Cuando no había fácil acceso a esto, pues ahí se quedaba, ni siquiera se intentaba sacar. Había mucho más fracasos, ¿verdad? O enfermedades post-tratamiento. ¿Por qué esto? Ahí vamos a hablar de esto cuando estemos en el tema de retratamiento, pero no vamos a hablar de falla total de la endodoncia, sino que enfermedades post-tratamiento, porque en ese entonces no tenían magnificación. Por ejemplo, si no encontraban un FB2, no era a propósito, sino que simplemente no podían verlo, ¿verdad? Era difícil encontrarlo, entonces hacían lo mejor que podían con lo que encontraban, ¿sí? Sin embargo, fracasaba la pieza, ¿verdad? Era una enfermedad post-tratamiento, ¿por qué? Porque un conducto no tratado. Ahora podemos decir que eso pues, puede ser, lo asociamos a una falta de experiencia o falta de equipo, ¿verdad? Que no podemos estar realizando o encontrando estos conductos porque no estamos usando el equipo adecuado. Entonces, esas cosas ya no deben de suceder. Si nosotros regresemos a la parte inicial, tenemos que tener ética profesional. Debemos darle a nuestros pacientes el mejor tratamiento, el mejor diagnóstico, y eso solo lo vamos a lograr utilizando el mejor equipo, los mejores materiales y teniendo el conocimiento previo. ¿Estamos ahí? Lo último, nos beneficia la postura del clínico previniendo problemas de salud. Y eso pues también no solo es beneficio para nuestros pacientes, sino que también para nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, yo diría que la magnificación, entre mejor miramos, también nos va a servir de motivación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos con el aumento que nuestras resinas están muy bien pulidas, que no se ve esa interfaz entre el diente y la resina, cuando vemos, ¿verdad?, nuestros conductos totalmente limpios, ¿sí?, que van a recibir nuestra obturación y que estamos conscientes de que se ve todo limpio dentro del conducto, pues obviamente también nos va a estar motivando, ¿verdad? Nos va a estar dando la satisfacción de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y vamos a querer siempre seguir mejorando nuestras técnicas, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Viene el examen? Sí, viene el examen, el tipo de lupas que hay, el tipo de monturas, el tipo de los sistemas de iluminación. Pregunto si hay evidencia de que el usar magnificación diariamente o a largo plazo hay alguna alteración ocular. No tanto como pérdida, pero más en el tema, por eso decía visión borrosa o cansancio ocular, más que todo con el tema de la es lo que más. No tanto. Pero sí debemos de tener claro que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la magnificación, obviamente nuestro ojo también se va adaptando a siempre estar utilizando la magnificación, ¿verdad? Entonces, en algún punto, sí, se puede hacer, digamos, como que tu ojo siempre va a sentir la necesidad de utilizar la magnificación cuando estás trabajando. Entonces, pero sí, más con las lupas sí puede haber un deterioro ocular por el tema de que tú no estás, digamos, con el microscopio regularmente tú vas a trabajar y vas a rectificar cortes, por ejemplo, vas a poder ver el acceso cuando lo trabajas, buscar algún conducto y demás, y hay procedimientos en los que tú puedes mover el microscopio, ¿verdad?, y seguir trabajando. Cuando tenés las lupas puestas regularmente se trabaja todo el procedimiento, todo con las lupas. ¿Por qué? Porque no te las puedes estar quitando y poniendo, porque va a ser mucho más incómodo, porque tenés guantes y demás, ¿verdad? Entonces vas a estar todo el tiempo con esa lupa, que a veces vas a ver por arriba y luego vas a ver otra vez a la lupa y vas a ver por arriba o por abajo, vas a estar en movimiento, siempre vas a estar desenfocando, entonces vas a cansar más el ojo. Entonces por eso sí lo menciona como unas desventajas de la lupa. ¿Ok? Pero sí. ¿Algo más? ¿No?
vamos a reflexionar. Listo. Ahí estamos entonces.